antes que nada, y como siempre comienzo yo, ¿alguno tiene alguna consulta que realizar, algún tema sobre el que quiera conversar, algún tema que no quedó claro? No sé, por favor, es el momento, cuéntenme. Eso estaba tratando de ver si podía grabar la clase, no estoy consiguiendo grabarla ahora. Había bajado una aplicación para grabarla y no llegué ahora, no lo pude. No sé qué está fallando acá, así que si alguien más la graba, por favor. Sí, no, yo bajé otra aplicación. Funciona bien, lo que pasa no la pude hacer correr ahora en mi computadora. O sea, en realidad lo que pasó me puse a hacerlo hoy a la mañana y me quedé sin tiempo. Tenía que empezar, si tenía tal vez 10. Vos empezaste la grabación, fantástico. Yo igual para la próxima seguro voy a tener algo. Bueno, ¿alguna otra duda con respecto a la materia? ¿No? Bueno, largamos entonces. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a empezar por con una unidad que eh, es muy teórica, se adapta mucho, viene muy bien para dar así en forma virtual, que es la parte de metodología. Metodología. Ahora estoy buscando la lección 3. En la parte de metodología. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos acá? Eh, Metodología es una forma ordenada de realizar las cosas, básicamente. Nosotros lo que vamos a proponer a través de la presentación que les voy a hacer ahora y y las explicaciones que le vamos a dar es una metodología de trabajo para ordenar el funcionamiento de los proyectos. Eh, Ustedes hasta ahora lo que venimos haciendo son programistas bastante simples, bastante sencillos, que no requieren mucha elaboración. Entonces, pensándolo un poquito más o menos qué es lo que queremos hacer y luego haciendo, escribiendo, tirando directamente el código en Python, logramos en general empezar a cargar un código que funcione, ¿m? Que funcione sin grandes pretensiones, ¿m? Y, eh, y bueno, y cumplimos con el ejercicio. Pero después cuando nosotros pasamos a proyectos más importantes, acá les tiré el link para que den la asistencia, gente. ¿M? Vayan dándola mientras tanto. Eh, Cuando ustedes se meten en un proyecto, por ejemplo, que puede llegar a ser algo o que le mande la universidad más importante, o, por ejemplo, eh, que les dé para algún trabajo futuro, que tienen que trabajar incluso con un equipo de programadores, no se puede cada uno agarrar y decir, me pongo a programar y por las suyas uno agarra, se mete, hace lo que se le antoja y después en el resto, ¿qué pasa? Tienen razón, tienen razón, perdón. No hay más respuestas. Un segundo, ya arreglamos eso. Un instante. Momento. Ya está. Ahora sí están habilitadas las respuestas. Pueden ir a dar el presente. Se me había olvidado eso. Listo. ¿Ahora pueden? Bueno, ahora. Bien, fantástico. Muy bien, entonces, continuamos con eso. O sea, una vez que nosotros trabajamos solos en un gran proyecto, ya ocurre que trabajamos con un equipo en un gran proyecto, no podemos agarrar y ponernos ahí a programar de cualquier manera, lo que se nos ocurre, sin método, agarrar, entregar, tirar código, porque encima si estamos en equipo tenemos que estar sincronizados con los demás, tenemos que distribuir la carga de trabajo para, de alguna forma, hacer una programación más eficiente. Entonces,
¿qué es lo que necesitamos nosotros? Un orden de trabajo. A mí me gusta empezar esta clase contándoles una misma experiencia que yo tuve hace muchos años. Si alguno ya fue, los que fueron alumnos míos de alguna cursa anterior, probablemente ya la hayan escrito, pero a mí me parece jugosa y me gusta comentarla. No es tema que tenga que ver directamente conmigo, sino que algo es una experiencia que yo viví, que digamos era una hormiguita en medio de una organización grande. Por ejemplo, hace muchos, muchos años había en la Argentina una empresa que en realidad era de capitales americanos, tenía una subsidiaria acá, que fabricaba centrales eléctricas, centrales telefónicas, centrales telefónicas. Ese era un tiempo en el cual había en la Argentina una única empresa telefónica que manejaba todo, que era del Estado. Eran épocas en que no existían celulares, ni WhatsApp, ni mensajitos, ni internet, ni nada por el estilo, y la gente tenía dos opciones para comunicarse con alguna persona que estaba más o menos lejos. O le mandaba una carta, un telegrama, una cosa así escrita, por correo, o le llamaba por teléfono. Es las únicas dos formas que tenía el pueblo general, ¿no? A menos que existían también radioaficionados, pero es una cosa más de élite en ese momento. Entonces, vos querías comunicarte con alguien, llamabas por teléfono y hablabas. En ese momento estaba produciéndose en Argentina ya una revolución tecnológica que hacía que estaban pasando las viejas centrales electromecánicas, ¿no? Que funcionaban con motores eléctricos adentro para hacer las conexiones, líneas líneas Hola, de... profe. Sí, decime. Eh, ¿Cómo se llama? Quiero decirle que estoy en el hospital y no me pude conectar, no me puedo conectar a la clase. Cuando llegue a mi casa, si llego temprano o llego a lo último, me conecto. Ok, está bien. Igual te digo que Rubén está grabando la clase, así que la va a dejar disponible para nosotros, ¿está? Dale, 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 profe. Buenísimo. Dale. Muy bien, bárbaro. Gracias, Cristian, gracias, Rubén, que no está haciendo esta gauchada. Bueno, continúo. En ese momento, lo que era eh, la telefonía se manejaba así como yo decía. Era nada más que vos, había que hablar por teléfono con alguien, entonces vos lo llamabas a la casa, el otro te atendía, si no estaba, lo tenías que llamar más tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, y estaba habiendo una gran migración de lo que eran las viejas centrales electromecánicas a las nuevas centrales electromecánicas, que eran dispositivos electrónicos. Pero las nuevas centrales no eran electromecánicas, eran electrónicas, y no eran cosas que estaban dedicados en general, estaban dedicados, todas plaquetas electrónicas, que estaban dedicadas a, eh, a la telefonía, ¿no? Hacían las conexiones, un montón de cosas, eh, pero había poca informática metida en todo eso. Todo eso era eh, lo que se llamaría electrónica cableada, lo que había. Sí, para facturación y esas cosas se usaban en la computadora, pero era una cosa externa a todo esto. ¿Qué pasó? Las centrales estas telefónicas eran bichos grandísimos, ¿no? Que eran aptos digamos, eran buenos, eran aptos, eran adecuados para que funcionen en Buenos Aires, en Rosario, en Mar del Plata, en Jujuy, en Córdoba, que son grandes ciudades. Pero muy, 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 muy caro en ese momento poner una central telefónica en un pueblo chico, ¿no? Que tuviera, no sé, un pueblo que tuviera unas 250, 500 casas, una cosa así, no había chance de hacer llevar la telefonía en forma eficiente a ese lugar. Lo que hacían en ese momento era directamente ponían capaz que tiraban un cable largo que llegaba al almacén del pueblo, que era capaz que el único negocio del pueblo, ponían ahí un teléfono público, un teléfono semipúblico que podía hacer y recibir llamadas. Entonces ya cuando alguien llamaba, sabía el almacenero corriendo a la casa del vecino que había recibido una llamada, decirle, vení, que te están llamando de Tucumán. Entonces agarraba, venía el tipo, habla por teléfono con, no sé, con el hijo, con el primo, con el cuñado que vivía allá, ¿no? Bueno, así se manejaban las comunicaciones en ese momento, por lo menos en la Argentina y en muchos otros lugares también. Pero bueno, ¿qué pasó después? Yo estaba hablando que estaba esta empresa que de alguna manera
la operación en Argentina de esa empresa fue vendida a, es decir, operación quiere decir, la subsidiaria argentina completa con la cartera de clientes, con la gente, con todo, fue vendida a una empresa alemana muy, muy importante en ese momento, todavía es importante, pero en ese momento lo era mucho más, y sobre todo en Argentina se llamaba Siemens. Esa empresa alemana, obviamente lo que hizo fue adquirir la empresa, ¿por qué? Porque estaban interesados en ¿qué? Básicamente en la cartera de clientes de esta empresa, de esta otra subsidiaria en Argentina. Entonces, lo que a ellos les importaba era agarrar, tomar los clientes y hacer el recambio de las centrales viejas, que las centrales que tenían ellos con la otra empresa por la... sí, más que nada la base de datos. Vos en ese momento no había tanto base de datos, se manejaban todas las cosas con ficheros, pero vos agarrás, yo tengo suponete, yo trabajo, vamos a hacer una cosa más fácil, yo trabajo en una empresa lechera, ponele, que vendo productos en, no sé, en Mendoza, ¿no? Vendo yogur, leche, crema, quesos en Mendoza. A mí me compra mi empresa La Serenísima, lo que va a querer La Serenísima es principalmente agarrar y poder vender los productos La Serenísima a todos los que eran mis clientes, a eso me refiero, querían tomar la cartera de clientes. La gente que estaba adentro, ¿no? Todos los ingenieros, los técnicos, los empleados que hacían una tarea de desarrollo, eso en realidad siempre no les importaba mucho, porque ellos ya tenían una estructura más grande y ya estaba con las que ellos ya conocían y podían confiar. Entonces, básicamente en ese momento lo que se quiso hacer, el plan de Siemens, como en general pasa con muchas empresas, agarran directamente, se sacan de encima de la empresa que compraron, ¿no? Le van a dar una pasada a todo el plantel de ingenieros y técnicos que había. Ante esta perspectiva, ¿no? El director, que había sido gerente general de la empresa esta adquirida, la empresa chiquita que había sido adquirida por Siemens, que dijo, bueno, tenemos que hacer algo para que no nos rajen a todos. Entonces el tipo que hizo, agarró y se juntó con todos sus cerebros, con todo su equipo, y dijeron, necesitamos generar un proyecto que les interese a los alemanes y nos lo asignen a nosotros y podamos tener sobrevida. Entonces el tipo agarró, se juntaron y llegaron a la conclusión, vieron ese problema que yo les decía antes, que en los pueblos chicos no podía haber centrales telefónicas. ¿Y qué pasaba también? Que en ese momento era coincidente, empezaban a ver, hasta unos 10 años antes, las computadoras eran bichos inmensos, aparatos inmensos que se metían solamente las grandes empresas que ocupaban toda una habitación grande, ¿no? Y que solamente eran manejadas por expertos. Y eso fue a partir del año 85, 86, 87, empezaron a aparecer un bicho que se empezó a llamar PC, ¿no? Que ustedes no lo conocen, las computadoras personales, ¿no? Que cualquier persona con en ese momento no eran muy baratas, pero tampoco eran terriblemente caras, cualquier persona podía comprarse una computadora y empezar a trabajar con ella. Y empezaron esas computadoras, habían empezado a hacerse muy populares y en muchas fábricas habían empezado a adoptar computadoras de tipo industrial, que eran PCs industriales, que lo que tenían un poder de cálculo más o menos consistente con cualquier computadora que podía comprar yo en una casa de computación, pero tenían la posibilidad de que eran más resistentes, más robustas, no se rompían tan fácilmente, tenían sistemas operativos muchas veces que eran específicos no era Windows capaz que un sistema operativo específico para usos industriales, y tenían incluso adentro, a diferencia ahora de lo que tenemos en el notebook, tenían unos lugares para insertar muchas plaquetas adicionales. Entonces esta gente que dijo, bueno, vieron esta necesidad que había en el interior, por lo menos de la Argentina, y dijeron, bueno, ¿saben qué? Podemos hacer una central, le llamaron en su momento la central rural, ¿no? Para ser usada en campo, que tenga
Cumple la misma función que una central grande, pero para poquitas líneas, ¿no? Se pusieron un esquema, un tope, más o menos que pudieran, una central que basada justamente en PCs que hasta ese momento no existía, eso era un revolucionario a nivel mundial, no existía eso, basado en una PC, hacer una central, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron todos los cálculos que realmente producto era, el proyecto era viable, no se pusieron a escribir una sola línea de código, no diseñaron ningún circuito electrónico, sino simplemente analizaron el proyecto entre todos los 8 estos, y el gerente general a punto, con un pie afuera de la empresa, con algún otro ayudante, agarró, pidió una cita allá en Alemania y se fue a Alemania con un par de sus personas, de su gente de confianza, a presentar este proyecto, ¿no? Llegó y, bueno, hizo la presentación, un montón de carpetas que le distribuyó entre todos los jefes allá, y ¿qué era básicamente? Lo que llevaba decía, miren, nosotros podemos hacer, esto sería un gran negocio para hacer en Argentina, que desarrollar una central telefónica que cumpla con estas conexiones y que esté desarrollada de esta manera. ¿Qué pasó? Afortunadamente, a la gente que estaba allá en Alemania, los jefes alemanes, los gerentes alemanes, les gustó la idea, les pareció una buena idea, les pareció viable. Entonces, ¿qué le dijeron al hombre este? Bueno, dale, macho, hacela. Entonces el tipo agarró, se volvió todo contento aquí a trabajar con en ese proyecto. Junto a todo su equipo, bueno, a ver, señores, estamos todos listos, vamos a empezar a trabajar. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron de la idea primigenia, que era básicamente una central telefónica basada en una PC industrial que iba a tener adentro, a ver que se imaginaba que iba a tener plaquetas, unas cosas, empezaron el proyecto ese a desmembrarlo en pedazos. Dijeron, bueno, ¿qué requerimos nosotros de una central telefónica? Y básicamente requerimos que pueda tener línea, en ese momento se usaban líneas pares de cobre conectados ahí, necesitamos que reciba de alguna manera, ¿no? De alguna manera las comunicaciones que vienen adentro. Necesitamos que esas comunicaciones se puedan conectar con otras comunicaciones, con otras líneas telefónicas. Necesitamos que interactuar con otras centrales, porque no solamente tienen que hablar los 20 gatos de este pueblo, tienen que hablar también con otros pueblos, con otras ciudades, con el exterior, con bla, bla, bla. ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer? Y bueno, también tenemos que agarrar, y eso tiene que ser un servicio también, esto hay que cobrarlo de alguna manera, ¿no? Esto se lo iban a vender, la idea era vendérselo a las cooperativas de los pueblos rurales, ¿no? Para que le diera servicio y después la gente tenía que pagar lo que estaban consumiendo, porque esto no es gratis. Entonces agarraron y tiene que haber módulos de facturación, ¿no? Todo esto. Entonces desmembraron el proyecto en varios pedazos más chicos y dijeron, bueno, a ver, vos hacete cargo de este módulo, vos hacete cargo de este módulo, vos hacete cargo de este módulo. A su vez, cada uno de esos módulos lo desmembraron en otros módulos más chiquitos. Y a su vez lo desmembraron más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. La cuestión es que al final de todo, cuando ya hicieron todo el desmembramiento de este proyecto en mini proyectitos chiquititos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Nadie empezaba a contratar gente. Y no solamente, sino la gente que tenían para ese proyecto tan importante que no se bastaban ellos mismos para hacer todo el proyecto. Tuvieron que contratar un montón de programadores, ingenieros, técnicos para que vengan a laburar en eso. Y bueno, ahí es donde en uno de los proyectos, por un tiempito, me contrataron a mí. ¿Qué era lo que nosotros recibíamos cuando estábamos en ese proyecto? Nos daban una carpeta a nuestra unidad, ¿no? Éramos 4 o 5 programadores en una unidad, teníamos un jefe, éramos 4 o 5 programadores, teníamos las computadoras ahí, y nos daban
una carpetita y nosotros agarramos todo, cada tanto nosotros agarramos una hojita de esa carpetita, era un módulo de software que teníamos que programar. Se agarrábamos, lo poníamos arriba del escritorio, mirábamos y decía, módulo de software, tal y tal. El nombre tiene que ser ese. Tiene que recibir de entrada este módulo de software tal y tal y tal cosa. Como salida tiene que entregar tal y tal y tal cosa. Nos explicaban detalladamente qué tenía que hacer ese módulo en particular, y nosotros entonces con esa hojita agarrábamos, escribíamos. Cada una de esas hojitas que nosotros recibíamos, más o menos, eran un módulo de software que podía llegar a tener entre 10 y 20 líneas de código, nada más que eso. Entonces nosotros agarramos, íbamos, construíamos uno, otro. Al final del día o de la semana, no me acuerdo cómo era, le pasábamos todo lo que habíamos programado a otra unidad, que lo que hacía era ensamblaba los módulos que nosotros les habíamos pasado. Y así, eso a su vez iban ensamblando lo que venían de nuestra unidad, de otra unidad, de la tercera, de la cuarta, de la quinta, ensamblaban todo y al final, después de no sé cuánto tiempo, porque yo después me fui del proyecto ese, de un año, dos, no sé, tuvieron el producto terminado, una central telefónica, que anduvo muy bien, andaba fantástico, la empezaron a vender acá en Argentina, los pavotes, como pan caliente, todas las cooperativas del interior compraban esa las que proveían electricidad a los pueblos, compraban esa centralita y empezaban aparte se transformaban en telefónicas, ¿no? De los pueblitos. Son la base de todas las telefónicas chiquitas que tenemos en el interior de nuestro país. Entonces, ¿qué pasó? Eso andaba muy bien el proyecto. Entonces, no era Argentina, no era el único en el país que necesitaba esto. Necesitaban también en otros países, sobre todo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, empezó a haber requerimientos de Sudáfrica, de Inglaterra, requerimientos de Latinoamérica, del sudeste asiático, Indonesia, etcétera, etcétera. Entonces, la querían llevar para allá también la centralita. Pero la centralita, esta, no se adaptaba, estaba pensada para todo el sistema ¿cómo se llama?, de telefonía argentina. Entonces tuvieron que hacer adaptaciones para los distintos países, porque cada país tenía una red distinta, tenía un sistema de numeración distinto, entonces tenían que hacer las adaptaciones. Para eso entonces empezaban a venir gente de todo el mundo, venían acá a un predio muy grande que tenía Siemens ahí en San Martín, ¿no? Y un lugar hermoso que tenían allá, entonces venía ahí gente de todo el mundo a laburar ahí, aprendían, y hacían todas las modificaciones necesarias para que ese producto fuera colocado en sus respectivos países. Si en el proyecto, que tal vez yo estimo que habrá durado en total, desde que se empezó hasta que se terminó, habrá durado un año o dos, en realidad después el proyecto duró como 10 años, ¿no? O más, porque necesitaban hacerse todas las adaptaciones para llevar a los distintos países. Y gente de todo el mundo vino acá a aprender cómo es el producto para llevarlo a sus países. Esa es más o menos la historia. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, yo les explico esto para que vean de alguna manera lo importante que no existía Python en ese momento. No existía. Nosotros el programa lo hicimos, el sistema operativo que se usaba para ese proyecto se empezó usando un sistema operativo que se llamaba IRMX, después lo migraron a Unix, que ahora es el hijo de Unix, es Linux, así que algunos trabajan con Linux, está trabajando con algo parecido, y el lenguaje, en un lenguaje muy, 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 muy específico, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo. La única vez que lo vi en mi vida usar ese lenguaje fue ese de ahí. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Pero le voy a decir una cosa, la forma de programar de esa central era tiene la misma característica de la forma de programar que estamos usando nosotros ahora.
La programación que se llama programación estructurada. Ahora hay otro tipo de programación que es programación orientada a objetos, que es más eficiente en muchos sentidos. Pero bueno, es un poquito más compleja y eso lo van a ver ustedes en algún curso posterior. Nosotros estamos empezando con las bases. De cualquier manera, ¿para qué yo le decía toda esta perorata que me llevó unos 20 minutos más o menos? Bueno, para lo siguiente. Nosotros lo que vamos a ver ahora es justamente esto. Una metodología, a ver, presento acá, la metodología, piensen esto, un proyecto como este involucró a varios cientos de personas. Estamos todos laburando lo mismo, al mismo tiempo. Y todos teníamos que hacer cosas que después otra persona iba a tener que utilizar, integrar, ¿no? No podía ser librado al azar, no podíamos agarrar y decir, che, yo me encargo de esto y programaba como quería. Tenía que haber reglas claras para todo. ¿Qué es lo que...? Y aquí me gusta este ejemplo, hablarles de esto porque sigue muy bien lo que es lo que plantea esta metodología. Metodología. Entonces, bueno, esto ya se los dije de alguna manera. ¿Para qué necesitamos tener una metodología? No, esperen. No me están viendo ustedes, perdón. Estoy hablando como si me estuvieran viendo y no me están viendo. Disculpen. Presento mi pantalla. ¿Ven mi pantalla ahora? Sí. Bien. Sí. Perfecto. Bueno, esto es una metodología. Habrá otras muchas, pero a mí me gusta bastante porque la que vemos en la cátedra, y aparte me encanta porque se apega mucho a lo que es el método que vamos a plantear ahora. Esto ya lo dijimos, es lo que, la explicación de por qué, yo esta presentación de ese lado, y por qué, es decir, en 4 puntos, por qué necesitamos una metodología, sobre todo cuando nos metemos en un proyecto más o menos complicado. Hay que ordenar las cosas, hay que ponerse todo de acuerdo y laburar todos en el mismo sentido, y hacer cosas que interactúen unas con otras. Si no procedemos así, el gran proyecto es una pérdida de tiempo porque está destinado a fracasar. Continuamos. Lo que plantea esta metodología es cualquier desarrollo de un proyecto que sea realizado en 6 pasos. Los pasos que nosotros planteamos es análisis, especificación, diseño, implementación, prueba y mantenimiento. 6 pasos. Acá lo estamos planteando como casi que como para que lo elaboren ustedes como si fuera como labura Python, de arriba para abajo. Hago el análisis, después sigo con otro, y una vez que paso al siguiente, pareciera acá que nos olvidamos del anterior. Mentira, no es así. Son 6 pasos, 6 fases de esta metodología, pero que de alguna manera nosotros siempre vamos a tener que volver para atrás. En algún momento nos vamos a ver obligados a volver atrás. ¿Cuál es la idea del primero de todas esas fases, de primeros pasos, que es el análisis? El análisis es lo siguiente. Imagínense el siguiente escenario. Nosotros, de repente, la empresa necesitó hacerse cargo de un desafío que era nuevo, ¿no? O de repente es un grupo de programadores que te convoca, no sé, la Fundación Favalor o el Hospital de Clínicas o el Garrahan o algo que tenés que agarrar y hacer desarrollo de un programa. Entre otras cosas, les voy a contar algo que capaz que no saben. Se firmó un convenio con el Garrahan, de la universidad con el Garrahan. Vamos a buscar algunos proyectos que ellos les hagan falta para que alumnos puedan participar de ellos, y vayan haciendo práctica profesional, etcétera, etcétera. Así que les anuncio, no sé, todavía está todo muy verde por ahora, pero capaz que en algún momento volvamos sobre el tema ese y estemos buscando gente que se interese en ir a trabajar en combinación con la gente de allá. Continúo, esto era medio un tema colateral. Nosotros por ahí nos convocan para hacer un proyecto y tal vez nosotros no conozcamos exactamente la materia de la cual se habla, ¿no?
Si nosotros nos llaman, por ejemplo, para hacer una tarea de programación para un proyecto de biomédica, nosotros vamos a hablar con lenguaje informático, el médico va a hablar con lenguaje médico, muy probablemente no nos entendamos mucho, ¿no? Y alguien va a tener que estudiar algo de lo otro para poder entendernos de lo que nos están pidiendo. Porque no basta con agarrar y decir, que no me hinchen a mí, yo le hago las cosas así, que lo usen, sino que tenemos que hacer en general una cosa que sea competitiva, que la otra persona la encuentre agradable y práctica de usar, y no una piedra que nosotros lo desarrollamos así porque se nos ocurrió encerrado entre las cuatro paredes de nuestra pieza y que después la persona se vuelve loco para usar. Entonces, primero y principal, nosotros tenemos que estudiar, tenemos que buscar entender qué nos piden, y tenemos que aprender a la forma de expresarse de la otra persona, por ahí es pavada, pero a veces el mismo término una persona lo utiliza de una forma y nosotros lo estamos usando de otra. Y bueno, hay que estudiar, básicamente. ¿Para qué? Para entender bien lo que me están pidiendo y cómo lo va a querer usar y qué es lo que pretende esa persona del laburo que yo estoy a punto de hacer, ¿no? Entonces, recién cuando nosotros tenemos un conocimiento acabado de eso, empezamos y escribimos lo que sería el análisis. Muchas veces capaz que no vamos a entender lo que nos están pidiendo, porque nos va a decir, por ejemplo, yo necesito un programa de electrocardiografía que tome cada uno de los latidos del paciente y lo descomponga en sus distintas componentes y me dé en una planilla, latido a latido, cuál es la amplitud del QRS, el infradesnivel de ST, ¿cómo se llama? La amplitud de la onda T y también la pendiente del infradesnivel ST y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Alguien entendió algo de lo que yo dije? ¿Hola, estoy solo yo? No. No entendieron nada. Bueno, esas son todas cosas que es jerga son dos jerga de los cardiólogos, ¿no? Que nosotros de alguna manera tenemos que agarrar, no es nada del otro mundo, tenemos que estudiar un poquitito y entender qué quiere decir cada cosa, bajar eso a nuestra tierra tecnológica y después, una vez que tenemos eso, el desarrollo es más o menos sensible. Esa formaría la parte del análisis. Entonces, el análisis es estudiar, conversar, investigar, tratar de entender lo que nos dicen, cómo lo tenemos que presentar, y luego escribir un documento, ¿no? Para que sirva de ayuda a memoria a todas las cosas que nosotros aprendimos. Pues no basta solamente, y mucho menos si trabajamos en equipo, estudiar y quedarnos con las cosas dentro de la cabeza. Tenemos que compartirlas. Y todo eso tiene que estar escrito, ¿no? En un documento. Ni una sola línea de código todavía, solamente documentación. Escribir en un Word, en el editor de texto que ustedes quieran, escribir lo que sería el análisis que nosotros hacemos. Plantearnos las dudas, resolver las dudas cuando algo está definido, no está indefinido, preguntar cómo lo definimos y si sigue indefinido lo definimos nosotros, pero bueno, tratar de desmenuzar el problema y tomar decisiones. Y dejar bien claro qué es lo que nos están pidiendo. Una vez, entonces, esto es el análisis es algo que nosotros vamos a hacer hacia el interior, me gusta decir a mí. Es decir, interactuamos con el exterior preguntando, consultando, tratando de tomar elementos para tomar decisiones, pero lo hacemos en definitiva para nosotros mismos y para nuestro equipo. Bueno, una vez hecho todo esto, la primera fase cubierta la primera fase del desarrollo, pasamos a la siguiente. La siguiente se llama especificación. ¿Qué quiere decir? Yo hice el análisis, entendí bastante bien lo que se pide, entendí bastante bien cómo tengo que presentarlo, me saqué las dudas, estudié, comprendí. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es escribir otro documento viendo al sistema como si fuera un sistema justamente,
¿Qué es un sistema? Un sistema es una caja cerrada como si fuera una máquina, ¿no? Si yo lo miro de afuera, tendría que ser una especie de caja mágica, ¿no? Acá digo caja negra, pero puede ser cualquier color, obviamente. Tengo que pensar como si fuera una unidad que va a recibir alguna entrada por algún lado, ¿no? Que pueden ser entradas por teclado, pueden ser sensores de información que me mandan sensores externos, no sé si estoy relevando un pozo petrolero, un oleoducto, voy a tener sensores de caudal de presión y quién sabe qué cosa distribuidos en el campo, yo los tengo que estar recibiendo información. Puede ser información que les llega por radio, por celular, por cualquier cosa, no sé. Pero hay una entrada que ese sistema, que esa caja está recibiendo. En su interior, toda esa información que le está llegando, la tiene que procesar de alguna manera, que es lo que nos va a hacer nuestro programa, la tiene que procesar, y una vez que está procesada, eso, con otro formato, con un formato definido, tiene que entregarlo como salida, ya sea impreso en pantalla, impreso en hojas, mandado a una base de datos, transmitido por internet, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Cada sistema tiene su entrada, su procesamiento y su salida. De eso no se escapa nadie. Ahora, por ejemplo, vamos a ver, podemos ver incluso esta clase como un sistema, ¿no? Yo aquí estoy hablando y estoy parado frente a la cámara, ¿no? Mi imagen es la que capta aquí la cámara, mi voz es la que capta el micrófono. También hay información que yo estoy mostrando por la pantalla. Esto, el Meet de alguna manera está tomando todo eso, lo procesa y se los envía a ustedes. Y está Rubén grabando también todo esto, va adentro de un archivo de video. Incluso acá lo tenemos esto. Lo vemos todo como si fuera una unidad cerrada, por ahora, en la especificación. Pero no basta solamente con eso. Tenemos que hilar fino en todo esto. Tenemos que decir, por ejemplo, suponete, los programas que se le piden ahora, la metodología van a tener que utilizarla ustedes para lo que es el trabajo práctico, que van a tener que empezar. Yo les voy a pedir que acá dentro de esta subcomisión empiecen a armar equipos de 7, 8, 9 personas, 10, ponele, lo mucho. Entonces, que armen equipos y lo que ustedes van a tener que decir es, no solamente cuando veamos el tema del trabajo práctico, no solamente qué es lo que tiene que hacer el equipo, sino también hilar fino en cómo llega la información, cómo se hace el procesamiento y cómo sale la salida. ¿Qué quiero decir acá? La información de la entrada, ¿no? Por ejemplo, suponete, voy a un ejemplo de un trabajo práctico viejo, ¿no? Era un programa que supuestamente tenía un operador que ingresaba hacía un relevamiento de los buques que pasaban por un puerto que venía a cargar granos, ¿no? Entonces decía, bueno, primero tenía que ingresar por teclado la fecha. Entonces ahí recibe como dato la fecha, ¿no? Ok, fantástico. ¿Cómo la recibe la fecha? ¿Qué le escribo? 14 de marzo de 1993. No, le voy a escribir, más práctico me va a recibir así, ingresa el día, le meto el día, ingresa el mes, le meto el mes, incluso me viene mejor si lo ingreso como número, en lugar de poner marzo, abril, mayo, le pongo 2, 3, 4, 5, y después tenía que definir para cada buque cuánto grano cargaba, qué tipo de grano, qué calidad de grano, y la cantidad de grano que carga. ¿En qué se mide la cantidad de grano? ¿No? En peso. Bueno, ¿y el peso en qué? En toneladas, en kilos, en quintales, ¿no? Entonces, todas esas cosas formaban parte. Es decir, incluso en algunos casos poníamos directamente las pantallas, cómo iba a ver el programador cuando iba a ingresar el texto, escrita con Word, ¿no? Directamente, un bosquejo nada más.
el programador va a ver esto en pantalla, va a ingresar esta información acá, después cuando apriete Enter va a aparecerle esta otra cosa, ¿entienden? Bien definido paso a paso cómo se hace la entrada, qué es lo que pasa dentro del programa, ¿no? Es decir, qué fórmulas se usan para procesar cada cosa, y después la salida, ¿cómo va a ser? Y se va a mostrar en pantalla, ¿no?, las siguientes estadísticas, ¿no? Y le tirabas estadística, cómo se calculaba cada una de esas estadísticas, y le mostrabas incluso en pantalla, si lo mejor era hasta hacer una especie de escribir en Word, aunque sea la forma que tendría la pantalla cuando la ve el usuario del programa. Una cosa bien acabada de la especificación. ¿Por qué es importante todo esto? Es importante hacer definiciones, porque yo agarro toda esa especificación, una vez que la tengo, lo que hago es armar un documento con todas esas características que voy decidiendo, ¿no? Armo todo un documento y se lo llevo, ponele, a la persona que me contrata, en este caso vendrán conmigo, que somos de alguna manera los referentes. Tenemos que revisarlo y decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, esto está bien, esto de acá corregilo, porque yo quiero que aparezca de otra manera. Vos me pusiste acá el peso, me lo vas a expresar en toneladas. Yo no quiero que aparezca en toneladas, yo quiero que aparezca en quintales. Corregí esto, ¿no? Entonces, una vez que ustedes vienen, traen, se corrige, se va, viene el documento, las veces que sea necesario, hasta que tenemos una buena especificación, ¿qué hacemos ahí? Lo validamos. Queda bueno, listo. Ya está. Queda así. Se cierra. Estas van a ser las especificaciones del proyecto, ¿no? Entonces, yo me quedo tranquilo, yo supongamos yo soy el que manda a hacer el laburo, me quedo tranquilo que ustedes van a, la gente que yo contraté va a hacer lo que yo necesito. Y la gente que va a hacer el proyecto se queda también tranquila porque dice, ah, bueno, está bien. Entonces, esto es lo que nos piden, no nos volvamos locos, no inventemos cosas nuevas, vamos a poner a laburar sobre esto. Y eso va a ser como una especie de libro sagrado. Sobre eso voy a tener que laburar, sobre eso voy a tener que decidir cómo hago las cosas, y sobre eso, en el caso que la persona, mi cliente, que yo programado bien el cliente, me dice, no, pero ¿sabes qué? Esto no me gusta como espero flaco, pará. Mirá, ¿ves? Habíamos quedado en eso, ¿no? ¿Estás seguro que querés que lo cambiemos? Sí. O no, bueno, no, está bien, tenés razón, no es tan importante. Sí, lo tengo que cambiar. Ah, bueno, entonces pará, el proyecto se hace más largo, te va a salir más caro, lo que sea, no sé, las consecuencias que va a tener. Pero por lo menos yo tengo algo de donde agarrarme, ¿no? Y eso es palabra santa. ¿Mm? Es lo que va a servir para que lo que nos tenemos que atener. Vamos bien hasta acá porque estoy hablando mucho y no tengo ningún eco de parte de ustedes. Hasta ahora todo bien. Bueno, discúlpenme, si hay alguien me escribe en el chat, avísenme porque yo no estoy viendo la pantalla de ustedes. No estoy viendo nada de lo que me puedan escribir en el chat. Si alguien tiene dudas, por favor me para y me dice. Con todo esto, nosotros ahora cumplimos, hicimos el proyecto, lo validamos, está todo aprobado, listo. Bueno, ahora nos tenemos que poner a trabajar. Fíjense, hicimos análisis, hicimos especificación, todavía no escribí una sola línea de código de programación. Vamos al siguiente paso. ¿Qué es? Especificación. Ah, bueno, así que se hace, lo que estoy diciendo, que esa especificación se hace hacia el interior, porque tenemos que estudiar, tenemos que escribir, tenemos que investigar, y hacia el exterior tengo que validar, tengo que preguntar, tengo que pedir que me aprueben, ¿no? La especificación sirve para el interior, para el grupo de programación, y sirve también para establecer pautas de cara al cliente. Continuamos ahora. Pasemos a la siguiente base que es el diseño. Ya yo, ponele, soy el jefe del grupo de programadores, tenemos un grupo acá, somos todos nosotros, los programadores, decía, vengo contento acá, conseguí, llego a la oficina, con todos ustedes ahí expectantes,
esperando que si me aprobaron o no el proyecto. Sí, nos tomaron el proyecto, estamos fenómenos, ya estamos bárbaros, nos ponemos a laburar. Fantástico. Bueno, ¿cómo empezamos? Y bueno, yo tengo que hacer una cosa que haga eso, que recibe esto, que sale esto, tiene las especificaciones, toma. Lo distribuyo entre todos, pero ¿saben qué? Ahora tenemos que distribuir las tareas, ¿no? Porque yo tengo definido esto como si fuera una unidad monolítica. Entonces, tenemos que agarrar, juntarnos, o entre todos, dividirnos en grupos, o juntarnos según referentes por grupo, qué sé yo qué, y empezar a destripar, como yo decía antes, desmembrar el proyecto en mini proyectitos más chiquitos, ¿no? Y cada mini proyectito, capaz que todavía lo tengo que desmembrar más, hasta desmembrarlo en módulos que sean fácilmente programables en nuestro caso, en módulos fáciles. Por ejemplo, yo voy a un ejemplo más que no tiene nada que ver con esto. Tengo la especificación de un auto que tienen que correr en un tipo Ferrari, que tienen que salir de la ruta, pasar de 0 a 100 en 2 segundos, y que tiene que alcanzar una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora, qué sé yo qué, todo fantástico, listo. Me vengo a la fábrica y le digo, bueno, gente, tengo que construir esto, pará. Bien, entonces, el auto que tiene que tener, y el auto tiene que tener carrocería, tiene que tener ruedas, tiene que tener puertas, tiene que tener vidrios, tiene que tener un motor, tiene que tener una batería, tiene que tener un distribuidor, tiene que tener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de esas partes, ¿no? A su vez, se le asignas a un grupo, ¿no? Y ese grupo va a decir, bueno, vamos nosotros nos tocó desarrollar el motor. Bueno, el motor tiene que tener una tapa de motor, tiene que tener pistones, tiene que tener, los pistones, tiene que tener un árbol de levas, tiene que tener la leva, tiene que tener los inyectores, entonces se van dividiendo todo eso en distintas partecitas, cada uno diseña su cosa, cada uno, por ejemplo, el que le tocó hacer un el inyector para insertarse en el cilindro, se inserta con suponete que no sé cómo se inserta, pero tiene que tener una rosca, y la rosca tiene que ser esa, no cualquier rosca que a mí se me ocurre, ¿no? Porque si no, cuando lo quiera meter, no va a funcionar, ¿no? Entonces, vamos destripando al proyecto en partes que sean manejables y que cada uno pueda hacerse experto en ese cachito en particular, ¿no? Una vez que... Sí, fíjense cómo estamos. De la idea general vamos a ideas particulares, ¿no? De la idea general vamos a ideas particulares. Eso que es una metodología de desarrollo que, digamos, es una metodología, digamos, un ordenamiento del desarrollo que probablemente lo oigan hablar en algún otro ámbito también, se llama tipo de desarrollo top-down, de inglés. Top es arriba, down va para abajo. Top-down. Ir de lo general a lo particular. Y cada uno de esos modulitos, antes de agarrar y ponerme a escribirlos, no es que yo te voy a hacer un modulito así. No. Escribimos, cada de esos modulitos viene a ser mini proyectitos. Cuando yo destripe todo, cada uno de esos módulos es un mini proyectito. Y para ese mini proyectito tengo que también poner las especificaciones. Idealmente es esa hojita que yo decía que teníamos de la central nosotros, que nos daban, donde teníamos un título, decía, módulo, por el requerimiento del lenguaje nos daban a nosotros nombres extraños, que no sé para qué iban a usar, ¿no? OAA-J0, ¿no? OAA-I0. ¿Para qué servía eso? No sé, pero yo sabía que ese tenía que ser el nombre, tenía que recibir tal y tal y tal información de entrada, tenía que entregar tal y tal información de salida, y listo. Y eso era lo que yo tenía que hacer. Eso me ponía y el que el módulo eso recibía y qué cosa tenía que hacer con la información de entrada para entregar la salida, me lo describían en esa hojita, ¿no? Eso era un buen diseño del producto.
lo diseñaban pie juntilla cada una de las partecitas. Nos entregaban a nosotros lo que nosotros teníamos que hacer, ¿no? Entonces de ahí, veníamos ahí, recibe la hojita, mira, tiene que una cosa que tienen que agarrar, recibir esto, sumarlo 4 veces y después entregarlo en tal lugar. Bueno, si primero haces eso, listo, ya está, módulo siguiente, y lo íbamos haciendo así. Se iba trabajando. Entonces, todos esos módulos nosotros agarrábamos, los entregábamos, después había una persona que recibía todos esos módulos de software y su laburo era agarrar, usarlos, de alguna manera, integrarlos en un módulo más grande que también lo tenía, la otra persona también lo tenía en una hojita, ¿no? Decía, vos vas a tener que utilizar tal y tal y tal módulo que te van a dar aquellos, ¿no? Y los vas a tener que utilizar de tal y cual manera, vas a recibir tal información, los vas a usar de esta manera y vas a entregar este resultado. Y así se iba escalando ¿cómo se llama? En la construcción de él. Pero eso es, el diseño es anterior, es agarrar y tener todo todo el proyecto desmembrado en cosas que son más o menos consistentes y que definen exactamente cada uno como si fueran proyectitos individuales, como si fueran mini sistemitas, qué recibe, qué hace y qué entrega. Por ejemplo, en el caso particular nuestro, nosotros, vuelvo al caso de los granos. Supónganse, empezamos, hay una parte que el programador el operador tiene que ingresar la fecha, porque hace un ingreso por día de todos los barcos que pasaron por ahí. Ingresa la fecha con ciertas condiciones, ¿no? Porque no le puede, también tengo que filtrarlo, porque no le puedo permitir ¿cómo se llama? Al operador que me meta 38 del mes 19 de 1930. Es absurdo esto, ¿no? Tiene que tener ciertas pautas. Entonces, tengo que un ingreso al principio, un módulo que permite el ingreso de los datos iniciales. Suponete el nombre de la fecha del día y no sé si algún otro dato. Ese podría ser un modulito que escribo el diseño y se lo asigno a una persona. Después, el ingreso por ejemplo, del contenido de cada uno de los barcos, ¿no? Entonces, ese trick se lo asigno a otra persona. Después hay un módulo que va a tener que utilizar todos los ingresos de todos los barcos y tomar cada uno de ellos y repetirlos. Bueno, eso se lo asigno a otra persona. Y así sucesivamente. Voy haciendo el ingreso. Tengo que poner todo el diseño en forma bien especificada, ¿m? Y lo voy haciendo consensuadamente el desmembramiento del proyecto general y escribo cada uno de los modulitos. ¿Hay algo más acá? Sí, bueno, sí. Bueno, si yo tengo una buena especificación, bien acabada, bien fina de cada uno de los módulos, cuando yo desarrollo un módulo no tengo que andar preocupándome por los otros, porque yo me concentro en eso. Yo no puedo andar cuando estoy construyendo un auto, ¿no? Si yo de repente a mí me encargan como encargado de diseñar el pistón del coso, del motor y el freno, yo no puedo estar pensando las dos cosas al mismo tiempo. Tengo que agarrar, concentrarme primero en el pistón, lo hago bien y después, bueno, una vez que ya está, listo. Ya está, lo entrego, qué sé yo qué, me pongo a pensar en el freno. Y esto es importante, lo último que dice, que viene, sobre esto voy a volver un poco más adelante, cada modulito de estos tiene que ser probado independientemente ante la integración firmware. Pero esto igual todavía no estamos, eso va a venir más, va a venir un poquito más adelante, vamos a entrar en el tema de las pruebas. ¿Está más o menos entendido qué es lo que se pretende con el diseño? Sí. Bueno. Esto va a ser medio
lo que vamos a hacer nosotros es, como yo te estoy diciendo muchas palabras y después por llevar a la práctica a veces cuesta un poquito. Vamos a tratar de hacerlo eso en la medida que vayamos desarrollando el trabajo práctico, vamos a tratar de dedicarle un tiempito a cada uno de estos pedacitos de la metodología para hacerlo en clase, para en el momento en que lo tenemos que hacer, entender un poco mejor qué es lo que cómo debemos hacerlo. Bueno, una vez que tengo el diseño, insisto yo acá, todavía no he escrito una sola línea de código. Fíjense que hasta ahora estamos hablando que el paralelo de eso sería la hojita que nos daban a los programadores que poníamos arriba del escritorio para recién ahí empezar a codificar. Hasta ahora no hay una sola línea de código Python en todo esto. Pasamos a esto es lo que acabo de decir. Pasamos entonces a la siguiente fase del desarrollo de la implementación. Aquí sí, yo ya tengo el diseño hecho, dice top down, como les decía antes, ya tengo el diseño hecho, me dan cada uno de los modulitos, ¿no? Nos repartimos entre todo el curso todos los modulitos y nos ponemos a laburar, ¿no? Y ahí sí, yo recibo mi modulito, digo, bueno, ¿sabes qué? Entonces este módulo tiene que hacer tal y cual cosa y escribo mi programa Python. A su vez lo escribo, tiene que reproducir a pie juntilla lo que me están pidiendo ahí. Tiene que funcionar exactamente de esa manera. No puedo andar haciendo inventos. No digo, ay, no, pero ¿sabes qué? Si esto lo hago mejor, lo hago de esta manera. No, para. No inventes, porque hay otra persona que también va a tener que interactuar con tu modulito, y si vos encontrás una fórmula más eficiente, bueno, avisá, modificamos el diseño, por ahí modificamos la especificación, no sé, si encontraste una mejor manera. Pero no varíes las cosas sin avisar, porque si no, esto no va a andar, ¿no? Entonces, esa sería la forma en que nosotros debemos realizar la implementación. Y ahí sí nos podemos a programar. Yo programo mi modulito, un modulito, dos modulitos, tres modulitos, los entrego a quien se encargue de integración, los va a empezar a integrar y así escalaremos hasta que al final, cuando hacemos todo el proyecto, ¡plic!, tenemos el producto terminado, ¿no? Integramos todos los modulitos, tenemos el producto final terminado. Fíjense, en este caso estamos yendo justamente en sentido inverso a lo que sería el diseño. Por el diseño, digamos, a lo más general, separamos los pedazos y llegamos a lo más específico, a lo más particular. Ahora vamos de lo más básico, construyendo todo nuestro edificio hasta que llegamos a lo más genérico. Esto en inglés también se los comento porque tal vez lo tengan que encuentren en algún momento esta palabrita para que se les familiaricen. Se llama, el sistema de análisis se llama bottom up. Bottom es la parte más baja, up es movernos hacia arriba. Bottom up. Top down el diseño, bottom up la implementación. Muy bien, estamos en la implementación y pasamos a la siguiente fase. Y acá hay una gran mentira en lo que yo les estoy diciendo y está relacionado con lo que sería la prueba. Nosotros hicimos el diseño, pasamos a la implementación. Pero si yo escribo 38 módulos sin probarlos, se lo paso a la persona que lo va a integrar, la persona los integra, lo más probable es que ya en la primera integración, el proyecto no funcione. Porque algo se nos escapó, algo no hicimos bien, algo no funcionó, ¿no? Entonces, yo tengo que establecer qué cosa. Acá lo que está puesto aquí, un protocolo de prueba. Cada módulo no solamente lo tengo que escribir, sino que tengo que también realizar una especie de unas cuantas pruebitas de ese módulo para ver si funciona bien y funciona como me han indicado, ¿no? Porque capaz que estaba mal escrito la hojita que me pasaron de diseño, o no lo entendí bien, o ese día, no sé, ese día, en lugar de tomar café, tomé cerveza y entendí mal, no sé. Pero capaz que cometí un error. Entonces tiene que establecer de alguna manera cómo se va a probar cada uno de los módulos, ¿no?
Lo pruebo individualmente. Una vez que veo que está probado, que funciona como debería, integro. Cuando yo lo integro, esa integración también tiene que probarse, ¿no? Y muy probablemente en la primera prueba que yo haga va a haber un error, voy a tener que agarrar, volver y decir, ¿qué pasó acá? En un módulo tan estúpido me llevó solamente 20 líneas de código y cometí un error. Sí, pasa, ¿no? Lo corrijo, se lo paso a mi compañero que es el que los integra. Integra todo y me dice, che, escúchame, este módulo no está funcionando bien. ¿Por qué? ¿Cómo pues? Mira lo que me da. ¿Cómo si yo ya lo probé? Sí, bueno, lo probaste individualmente, pero cuando lo integré no funcionaba. ¿Por qué? Y capaz que no fue culpa mía, capaz que fue culpa de otro con el cual yo tenía que interactuar. Entonces, de esa manera, tenemos que ir, a medida que vamos construyendo todo nuestro edificio, bottom up, como le decía a ustedes, no solamente en el momento que vamos integrando cosas, también vamos probándolas, a ver si funcionan bien. Entonces, una vez que nosotros probamos que los modulitos de abajo todos funcionan bien, los integramos, tenemos un segundo nivel de integración. ¿Está todo funcionando bien? No, esto no funciona bien. Rehacemos, volvemos. ¿Ahora funciona bien? Sí, ahora está bien. ¿Funciona todo bien? Bueno, vamos al nivel superior. Hasta que al final construimos como una pirámide esto, ¿no? Hasta que llegamos al final a nuestro... ya construimos todo el producto que queríamos hacer, entonces ahí ya está, lo probamos hacemos una prueba final de todo y nos encontramos que tampoco funciona bien esto porque nos equivocamos y entonces por hay que volver de otro para abajo, encontrar tras el error, construir todo y al final en algún momento llegaremos a que nuestro programa funciona. Bien, fantástico, 10 puntos. Entonces ahí nos vamos con nuestro cliente y le decimos, tengo el producto final andando, fantástico, bárbaro, bueno, pagame, ¿no? Hace como 6 meses que estamos elaborando en esto, pagame, ¿no? Y empezá a usarlo. Entonces, esa persona va a agarrar y va a empezar a utilizarlo. A ver, tengo algunas de pruebas, no. Va a empezar a utilizarlo, el producto, y por ahí una de esas, utilizándolo, dice, che, pará, esto, ¿sabes qué? En realidad esto no está andando bien. No anda bien, si ya lo probé. No, pero mira, a veces yo en la práctica diaria hice algunas operaciones con mi sistema y en realidad, ¿sabes qué? Hay cosas que yo uso acá que vos no llegaste a probar cuando hiciste tus pruebas, entonces, ¿sabes qué? Las tenés que corregir. Para eso te pagué, ¿no? Sí, tenés razón. Bueno, dale, lo arreglamos. Vamos y lo arreglamos. O pasa como pasó en este proyecto de la central telefónica que les contaba antes, que de repente dice, todo fantástico, ¿sabes qué? Lo vamos a vender ahora a Tailandia, ¿no? Bárbaro, muy bien. Pero en Tailandia tienen los números, en lugar de tener 10 dígitos como en Argentina, usan 12. Yo había previsto que tenía que venir 10. Bueno, entonces tenemos que agarrar y tenemos que modificar para que, capaz que, digo, si quiero hacer una cosa más o menos rápida, para que ande con 12, una versión para Tailandia, o capaz que una de esas hago una cosa más piola y hago que tenga un sistema de numeración variable y que funcione después cambiando un parámetro de todo, ¿no? O de repente dicen, ¿sabes qué? Este tipo de señalización que vos usabas para las comunicaciones telefónicas, ¿sabes qué? No corre más. Vamos a tener ahora nuevos sistemas de transmisión que utilizan este otro protocolo de transmisión. Tenés que incluirlo en tu central porque si no, no te lo va a comprar nadie más. Bueno, entonces por obsolescencia tengo que hacer modificaciones. O de repente también cuando hicimos la especificación, la persona que nos aprobó y que se equivocó cuando nos decían y había que corregir, entonces hay que hacer mantenimiento. Todas estas cosas pueden hacer que un programa o un sistema en general, cualquier cosa, requiera modificaciones, ¿no? Entonces, esto por ejemplo lo que hizo que el equipo que desarrolló la central terminó el laburo en 2 años, pero después siguen laburando como 10 o 15 años más, porque había nuevos requerimientos a continuación que tenían que seguir atendiendo, ¿no? De alguna manera. Entonces, la parte de mantenimiento es una cosa muy importante, incluso en algunos proyectos, es incluso más importante que
el proyecto en sí. ¿Mm? Es más importante, porque justamente capaz que es lo que más guita nos va a dar. Bueno, y estos serían los 6 pasos de la metodología. Como yo les dije recién, lo que estamos proponiendo no es una cosa lineal, no es que empezamos con un paso y vamos al segundo, al tercero, al cuarto. No, esto es medio, en algún momento llegamos a un paso y después capaz que tenemos que retroceder 2 o 3 casilleros, ¿eh? Porque nos encontramos que hay algo, una decisión que en algún momento tomamos que estaba mal o que nos imposibilita seguir avanzando. Entonces es algo muy interactivo esto. ¿Mm? Bueno, básicamente eso, que tenemos que retroceder. A veces por ahí, en una vez ya estamos probando. El caso más patético sería que estamos probando y nos damos cuenta que en realidad entendimos mal cuando hicimos el análisis y la especificación ya estaba mal escrita por algo. Tenemos que empezar ahí y revisar todo el desarrollo o una parte importante del desarrollo para tener una cosa que realmente funcione, ¿no? Pero en la medida que nosotros seamos muy ordenados, muy meticulosos y muy detallistas en lo que nosotros llevemos a cabo toda la documentación, fíjense que la programación fue solamente una parte del proyecto. En general pasa eso. Hay más documentación que líneas de código. Incluso ustedes, por ejemplo, parte de la documentación, ¿se acuerdan en la otra clase vimos la forma de poner comentarios en los programas con triples comillas o con numerales? ¿Eh? Pasa que cuando uno agarra los comentarios, forman parte de la documentación, porque explican al programador que abrió ese módulo, explica cómo funciona y qué es lo que se pretende de él, ¿no? Entonces, normalmente ustedes van a ver que si abren un módulo de código bien documentado, hay más líneas de comentarios que de código mismo. ¿Mm? Python es muy efectivo, con 2 o 3 líneas sabe qué es lo que tiene que hacer, pero para nosotros entender cuál es la idea que detrás de todo ese módulo de código, normalmente tenemos que explicar un poquito más en detalle a la persona que lo está leyendo. Bueno, y con esto termina lo que sería la metodología de programación. ¿Se entiende? ¿Se entendió más o menos como el planteo que hicimos? Sí, profe, tengo una consulta. Diga. Esto es lo que nosotros vamos a tener que hacer en el TP, ¿no? O sea, entre los Eso sí, 10 vamos a tener que plantear la metodología que explicaste recién. Ahora, sí, mi consulta es, lo sí, vamos a tener que hacer nosotros. Uno va a ser el encargado de dividir en pequeños módulos lo que sería el total del trabajo, va a tener que dividir las tareas o eso sí. lo programamos. Ustedes, es decir, dentro del equipo se pueden organizar como quieran, a mí no me importa. Lo importante es que se distribuyan las tareas, ¿no? Y todos participen de todo, ¿no? Es decir, supuestamente estamos todos aprendiendo y tenemos que, de alguna manera, todos deberíamos cumplir algún rol en todo esto, ¿no? Entonces, lo ideal sería que o en una reunión ahí en el bar de la facultad, o en una casa, o en donde sea, o a través de un mail, de un Meet, se pongan de acuerdo y traten de discutirlo, ¿no? Y sacar alguna conclusión de todo esto, ¿tá? Y cómo se va a tener que hacer. ¿Se comprende ahí? Sí, No sé si gracias. contesté bien la pregunta que me habías hecho. No, Para, sí, sí. bárbaro. Les tiro acá porque veo que hay más gente que se unió. Ahí tiene el link para dar el presente. Bueno, ahora vamos al tema específico del trabajo práctico. El trabajo práctico, les voy a poner acá ¿dónde corro esta? Planificación. Bueno, esta es la planificación.
Fíjense, esto ya lo tienen ustedes. Acá la semana que viene nosotros hacemos, esta la semana, ¿no? La semana que viene tendrían que estar entregando ustedes, hacer la primera entrega, la primera entrega del trabajo práctico, que es justamente la parte esta de eh, análisis y especificación, ¿no? Escribir el análisis y la especificación. Yo, como le decía a sus compañeros de la otra comisión en la cual estoy, análisis y especificación no es verso, no es chamullo, ¿no? Análisis y especificación es concienzudamente ver de qué se trata la materia en el análisis, escribir todas las dudas que se me acercan en forma ordenadas, ¿no? Y la especificación es, una vez que ya entendí todo, escribo una especie de promesa, ¿no? Yo voy a hacerte un programa que va a recibir las cosas de tal y cual manera, va a hacer tal cosa y va a imprimir esto otro. No es que tienen que chamullar mucho, pero tienen que ser detallistas en las cosas que se van a recibir, cómo se reciben, cómo esperan recibirlas, ¿no? Cuál es la mecánica con la cual se va a recibir y eh, incluso, ya les decía antes, decir, bueno, la pantalla que va a ver el operador al comienzo de todo va a ser esta, ¿no? Y la escriben con Word directamente, no hace falta, ¿no? Bueno, ingrese el día, ingrese la fecha, ingrese el año, ¿no? Entonces, aquí tienen que completar. Después, para ingreso de, no sé, por ejemplo, en el caso de los eh, decía yo antes, de los barcos que transportaban semillas, ¿no? A ver, el operador va a ver la pantalla así. Entonces va a poner ingreso de, ¿cómo se llama? De nombre, identificación del barco, cantidad es decir, de qué tipo de semilla, qué calidad de semilla, cuántas toneladas de semilla, etcétera, etcétera. Y después, cuando entrega los informes, van a imprimir las cosas en tal forma. Incluso también ahí le pone el dibujito de cómo lo van a ver. Algo que esté bien aclarado, ¿no? Y otras cosas, por ejemplo, ir al detalle. En las unidades, por ejemplo, el ingreso de datos se hará en toneladas, se hacen toneladas. El tipo de semilla, ¿cómo se van a expresar los tipos de semilla? Calidad 1, 2, 3, poner calidad 1, 2, 3. Y así, todo, bien aclaradito. ¿Mm? Entonces, nosotros supuestamente, yo voy a darles un adelanto del trabajo práctico ahora para que lo vayamos pensando, el inicio formal de lo que yo tendría que estar entregándoles en la semana que viene. En realidad, el vencimiento es para el 10, pero aunque sea vamos a ir, eh, les voy a ir contando, vamos a ir a hacer un primer análisis de una primera vuelta a lo que sería el análisis que tienen que hacer ustedes, qué es lo que se pretende que ustedes escriban, ¿no? Eh, para la primera entrega, como les dije, está acá abajo, esto ustedes lo tienen. Ah, no, no está. Está en el trabajo práctico grupal obligatorio. En el enunciado. Lo que ustedes van a tener que entregar, entonces, para la otra semana recién, antes del 15, sería el análisis y la especificación, los dos primeros pasos de la presentación que acabamos de ver. Vamos a hacer, discúlpenme un segundito, un instante que tengo que arreglar una cosita acá y ya estoy de vuelta. Voy a mostrarles el trabajo práctico, vamos a empezar a hablar sobre eso. ¿Estamos? Un instante, ya vengo.
escucha abajo. Se te escucha, pero bastante bajo. ¿Quién está hablando? Listo, ya estoy de vuelta. ¿Qué pasó acá? A ver, no sabía. Perdón, acá yo estoy viendo, no me había dado cuenta antes. ¿Está bien alguien que lo escucha bien o algo por el estilo? Estaba preguntando si a él se lo escuchaba nomás. Ah, bueno, bueno, Tranqui. bueno. De todo esto lo que dije, ¿hay algo que quieran revisar, que quieren aclarar, que quieren preguntar sobre todo esto? Porque casi yo hablé de corrido y no hay mucho espacio. Parece que estamos bien. Dime. ¿Sabía una metodología anteriormente que dice que esa metodología es el método escalado? ¿Puede ser? Que se le falta ¿Cómo? un método cascada de escalado. Método de este método que estaba viendo. ¿Puede ser? Sí. ¿Qué pasa? Del No proyecto. entiendo. Análisis, diseño, implementación, beta y mantenimiento. ¿Puede ser? Está bien, bueno, sí, eso más o menos es lo mismo que estábamos viendo hasta ahora. Me parecía. Faltaría la parte de especificación, pero sí, es más o menos lo mismo. Y le faltaba beta, por eso yo supuse que no era. El dar un pequeño producto al cliente para Está que bien, sepa. sí. Eso que vos lo viste en otro curso así, No, en intro, en introducción. la introducción. Bueno, está bien, eso beta está bien, está bien. Básicamente ¿a qué se refieren con beta? Beta es una primera versión del programa que se sabe que puede llegar a tener errores. Los programas de informática en general, los temas de informática en general son muy complejos, llevan muchas líneas de código y son muy pasibles de tener errores. Entonces, se puede, digamos, lo que sería, como nosotros estaría entre implementación y prueba, es implementación, pero también forma parte de la prueba, largar un release, una versión beta, una versión anterior, que nosotros sabemos que puede llegar a fallar, pero le avisamos al usuario, mira que te tiro esta, está buenísima, te sirve café con media luna, pero puede fallar, ¿no? Por ahí se te cuela. Entonces, si vos la necesitas para mandar no sé, un cohete a la luna, no la uses, usa una cosa más, ¿cómo se llama? Más estable, pero sí es para como una especie de un programa de comunicación para hablar con tus amigos, y bueno, se te cuelga alguna vez, capaz que te fastidia un cachito, pero no va a pasar gran cosa, lo puedes usar. Entonces, vos con ese beta vas recogiendo información, vas recogiendo estadísticas y te enterás a ver cuáles son las fallas más frecuentes, en qué momento, cuáles son las causas, y vas corrigiendo hasta que ves que la vas corrigiendo hasta que la beta ya empieza a ser estable, casi no se producen problemas, entonces ahí ya la largas al mercado. Pero está bien, está correcto lo que decís, está bien. Yo acá no lo mencioné, pero bueno, sería como un paso intermedio entre lo que sería la implementación y casi medio parte de la prueba, que diría. A ver, Priscila, ¿vos querías decir algo? Sí, la otra semana se entrega. No, la semana que viene no. La semana que viene laburan en eso. La otra recién. Acá está lo ven acá les estoy presentando, sí. En la planificación ves acá. El día 15 vence el plazo de entrega de la primera parte. ¿Está? ¿Está claro, Che? Yo supuestamente lo que tendría que hacer la semana que viene tendríamos que presentar el trabajo grupal. Yo lo que voy a hacer lo voy a conversar con ustedes ahora. Vamos a tirar algunas pautas para que ya lo vayan pensando y organizándose. ¿Estamos? A ver. Listo. Tengo yo esto acá. Espera.
No me acuerdo dónde metí yo el trabajo práctico. Un instante que lo veo. Un momento. Tengo acá, bueno. Voy directamente, espero que funcione el campus. ¿No? Bueno, un instante más. Bueno, aquí lo tenemos. Presento mi pantalla. ¿Me están viendo? Sí. Bien. Bueno, acá fíjense, acá está fecha límite, primera entrega, 15 del 4. Y aquí abajo, bliqui, 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 bliqui. Primera entrega es análisis y especificación. ¿Mm? Bueno, vamos a ver lo que nos están pidiendo aquí que hagamos. A ver, empieza, problema a resolver. Esto más o menos, lo que yo quiero decir es, no quiere decir que lo tengan que hacer tal cual ustedes, pero les voy a mostrar cómo, cuando a mí me pasa una cosa por el estilo, cómo intento trabajarlo. Esto es medio como muy importante la parte de interpretación de texto. ¿Qué quiere decir interpretación de texto? Yo leo algo y empiezo a separar lo que me sirve de lo que no me sirve. Hay una cuestión que es así. Hay cosas que son muy importantes desde el punto de vista humanístico, etcétera, 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 etcétera. Cómo es la justificación de un proyecto. Uno no puede negar que el sentido altruista que puede tener una cosa o la otra. Pero después cuando nos vamos al tema de ya empezar a codificar, hay muchas cosas de todas esas que las tenemos que sacar un cachito de la cabeza, ¿no? Tenemos que ir a la información cruda y dura de lo que nosotros necesitamos, ¿no? Por ejemplo, y habitualmente vamos a ver que muchas veces cuando nosotros nos dan, si sobre todo es una persona que no tiene que ver con la informática, nos puede llegar a tirar cualquier cantidad de información que no nos ayuda, ¿no? Capaz que hasta nos confunde, ¿no? Entonces, eso justamente cuando leemos lo que nosotros nos están pidiendo, tenemos que empezar a tener una mente bien fría y tratar de separar todo esto. Por ejemplo, vamos a leer el primer párrafo. En el contexto del proyecto Blindar para la fabricación de metales recuperados de pilas gastadas, el coordinador de vinculación de medio de la UNDAV considera factible implementar un sistema para producir cada mes estadísticas de la recolección de piedras usadas en la Universidad Bonaerense del Bicentenario. A tal efecto, les ha requerido al Cinturón de Informática de la UNDAV el desarrollo de un prototipo de software que responda a las siguientes particularidades, ¿no? A ver, de todo este párrafo, ¿qué información importante obtienen ustedes? ¿Qué extraen? Nos dice que vamos a trabajar con lo de pilas gastadas y nos dice lo de MES, recolección de pilas y las universidades. Claro. Que el proyecto se llame Blindar, que sea fabricación de metales recuperados, que sean pilas gastadas, bla, bla, bla. Eso es fantástico desde el punto de vista
humano es muy, muy buena idea, que lo hagan las universidades, fantástico, todo esto me parece maravilloso. Pero para el proyecto, o sea, nosotros nos dicen, en lugar de recolectar pilas, es recolectar, no sé, botella gaseosa, ¿no? A nosotros probablemente nos importe muy poco, porque Python no va a saber que son pilas, son botellas gaseosas. Entonces acá lo que tenemos, lo más importante, acá que yo por lo menos veo de todo esto, sacando toda la sanata del comienzo, es que acá hay algo que es por mes, Estadísticas. que hay que elaborar estadísticas, ¿eh? Y casi no te diría nada más. ¿Eh? Que algo que vamos a tener, una información que nos van a ingresar, una información por mes y que vamos a tener que hacer cálculos estadísticos. ¿No? ¿Está? Si son pilas, todo eso, fantástico, está bárbaro, está muy bien, muy buena idea, todo. Pero para el laburo en sí, me importa más que sea esto y esto. Esto es lo más importante de todo este párrafo. ¿Está bien? ¿Hola? Sí, 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 profe. sí. ¿Está? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, continuamos con el mismo criterio en segundo. Debe solicitar al único usuario responsable del sistema el ingreso del mes y del año del informe, exigiendo reingresos, en caso necesario, para hasta asegurar la validez de ambos datos. Y leemos esto porque, ve, acá yo lo escribieron, está fantástico, pero si no está del todo bien redactado, porque dice, al único usuario responsable el ingreso del mes y del año del informe, exigiendo reingreso en caso necesario hasta asegurar la validez de ambos datos. ¿Qué quiere decir? Acá, usuario, hay un único usuario, es un programa que corre en una computadora que tiene solamente una persona sentada delante del teclado, ¿no? Por vez, capaz que cambian, pero es una sola persona, son 3 o 4 computadoras que trabajan en forma colaborativa que ingresan datos. Una sola que ingresa los datos de todo el sistema. ¿Mm? Otro tema a tener en cuenta, que nos agrega. ¿Qué le pide? El ingreso del mes y del año. Y todo esto que dice acá entre paréntesis es muy importante, pero lo tenemos que integrar. Quiere decir, me maten año 2023 y me meten mes 17. ¿Está bien? ¿Es válido ese ingreso de datos? ¿Hola? No. No, no es válido, porque los meses van de 1 a 12. Eso es lo que se refiere acá, que hay que hacer una validación del mes que me pusieron para ver que realmente sea válida. Lo tomamos en cuenta, todavía no sabemos nosotros hacerlo, pero en algún momento lo vamos a saber, dentro de muy poquito. Quiere decir que sabemos que el usuario es mes y mete año, y el programa va a tener que validar que por lo menos el mes sea corriente. El año todavía no dice nada, capaz que hay que hacer algo, pero el mes por lo menos, antes de tomárselo, decirle, bueno, sí, está todo bien, continúa, tiene que decirle, no, pará, mete un mes como la gente, no me metas cualquier estupidez, ¿no? Entonces, continúo. Y por cada universidad de la cual el usuario haya recibido información, debe solicitar los siguientes datos: el nombre abreviado de la universidad, el día de la fecha del envío, las cantidades de gramos de pilas usadas enviadas ese mes, discriminada por el tipo de pilas: salinas, alcalinas, de litio y botón. Como consecuencia, deberá mostrar en pantalla la información que, bajo los criterios de validez de los datos, se detalla. A ver, ¿qué extraen ustedes como importante de este párrafo? Lo que solicita el programa que vamos a hacer y lo que hay que mostrar en pantalla. Muy Lo, bien. Es decir, fíjense que hay una cosa que también no lo está diciendo en forma directa, pero si somos bichos, no vamos a dar cuenta. Yo tengo el usuario, ingresa mes y año, ¿no? Por ejemplo, ahora me voy a ingresar los datos del mes de marzo, ingreso mes de marzo del 2023, y después me va a pedir ingresar, ¿qué cosa? Universidad
como nombre abreviado, que puedo tener varias, la UNDAB, la UNCI, la UNAM, no, UNSAM, la UNLA, UNLSZ, que es la de Loma de Zamora, etcétera, etcétera. La fecha, ¿no? El día de la fecha, si yo estoy metiendo marzo, acá ya de alguna manera me está diciendo meta, cuando vas a meter la fecha no me metas directamente el 30 de marzo del 2023, sino meter solamente 30, porque estamos refiriéndonos al mes. Y las cantidades de pilas. Ahora, fíjense que el mes y año lo meten una sola vez al principio, y después todos los ingresos a la universidad, de alguna manera me lo están diciendo acá, se meten muchas universidades a continuación, después de ese mes y año. Así que fíjense que ahí ya tenemos dos niveles distintos de ingreso de datos. Uno que es único al comienzo y otro después que es repetitivo. Ahí ya me puedo ir pensándolo, que yo sé algo de Python ya, puedo pensar que ahí ya va a haber un ciclo, ¿no? Pero no lo digo todavía porque todavía no empecé a implementar, pero pienso por lo menos un ciclo en el cual yo tengo que meter algo que identifique a la universidad por su nombre, el número del día y las cantidades de pilas. Acá me están diciendo, por ejemplo, cantidad en gramos de pilas salinas, cantidad en gramos de pilas alcalinas, cantidad de gramos de pilas de litio, cantidad de gramos de pilas botón, ¿no? Entonces ya tengo una composición del lugar. Ya por lo menos ya estoy, de alguna manera ya estoy pensando en cómo voy haciendo un análisis y me voy aclarando las cosas para ingresar para hacer después la especificación. Doy una vuelta más de tuerca. Fíjense acá. ¿Qué dice esto? Que el ingreso, las cantidades de ingreso de cada una de las pilas, no lo tengo que hacer el número de pilas. No es que me mandaron 40 pilas de litio. Tengo que poner cuántos gramos, y lo voy anotando esto. El ingreso de datos de las pilas se hace por tipo de pila y en gramos. Todas estas cosas las voy anotando porque forman parte del análisis. ¿Se entiende? ¿Lo ven hasta ahí? ¿Laura? Sí. ¿Eso? Sí. Conténtenme de tanto en tanto porque yo si no pienso que estoy hablando solo. Como no veo el aula, pienso capaz que me quede solo, se desconectó, perdí la conexión, no sé. Bueno, entonces acá me dice que hay que controlar también, y me dice acá también que tengo que controlar la validez, que no solamente tengo que pedir, sino que también el programa tiene que ir fijándose a ver que los datos que ingresa el operador sean consistentes. Es Python 3, esto ya lo sabemos, no me agrega mucho, y digo, bueno, el ingreso de los datos antes mencionados controlando la validez del mes y el año, eso ya lo controlo. El año también, el mes ya habíamos dicho que tenía que ser de 1 a 12. Ahora el año también hay que controlar la validez, ¿con qué criterio? Sí, porque empezamos ahora, no puedo poner datos de años anteriores, tiene que ser de 20 y 23 para adelante. Quiere decir que, bueno, también tengo algo. Cuando ingreso el año, tiene que ser mayor que 2023. Una cosa más a tener en cuenta. Lo escribo también en análisis. Y para cada universidad informada, la validez de la fecha de envío. Para la flauta. ¿Qué quiere decir? El día que me ingresó. ¿Por qué? Claro, porque si yo agarro, estoy ingresando el mes de marzo, el 23, los días de marzo, puedo meter cualquier cosa que vaya 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 31, porque marzo tiene 31. Si meto día 0, me tiene que rebotar. Si meto día 32, me tiene que rebotar. Pero cuando si yo me quise meter antes de eso, metí, por ejemplo, el ingreso de los datos del mes de febrero no tiene 31 días, febrero tiene 28. Y cuando vaya a meter abril tiene 30. Y febrero del 2023 tiene 28. Porque el 2024, febrero, va a tener 29 días, porque es bisiesto. Todas estas cosas van a tener que ser tenidas en cuenta por quien haga el programa ¿no? Nosotros en clase, en su momento, presten atención cuando lo hagamos, vamos a hacer justamente un modelito de software
que controla fechas, controla validez de las fechas. Entonces, ni negro ni perezoso, lo que tenemos que hacer nosotros, vamos a capturarlo eso, dejármelo anotadito en un lugar, hacerlo bien, lo documento lindo, y lo tengo ahí guardado en mi carpeta, para cuando tenga que hacer ¿cómo se llama? El programa, no tengo que escribirlo de vuelta, ya lo tengo escrito. Lo tomo y lo uso. ¿Mm? Muy bien, fantástico. Esto es lo primero, entonces la primera validez. Esto es importante lo que ve. Y que su cantidad total de kilogramos de pilas, que es decir, todas las de litio, yo las ingresé en gramos, ¿no? Las ingresé en gramos. Pero después, internamente, fíjate, acá me dice que las tengo que pasar, si las pasara a kilogramos, las de litio, más las de salina, más las alcalinas, más las de botón, la cantidad total tiene que ser mayor que cero, obviamente. O sea, más que cero, si me mandaron una pila va a ser de cero para arriba, pero menor que 350, ¿no? 350 kilos. Ok, tengo que hacer acá, si son 350, si lo voy a controlar en kilos, lo que me mandaron lo tengo que dividir por 1000, y si no acá lo voy a tener que pasar a 350.000, no es problema. Ok, acá me surge una duda, che. ¿Por qué? Porque me hubiese... ¿Y qué pasa? Una universidad me mandó la cantidad de pilas, ¿no? Enviadas es mayor que cero. ¿Pero por qué? Si me mandó nada más que alcalina, de litio y botón, no me mandó ni una salina, ¿por qué no voy a poder poner cero? Entonces acá tengo que agarrar, acá lo anoto también en análisis, porque es algo que me di cuenta, ¿no? Lo anoto en análisis y me lo guardo para consultar. Eso lo vamos a consultar la semana que viene. ¿Qué pasa? Puede o no ser cero, porque a mí dice mayor que cero, no mayor o igual a cero, ¿no? Entonces, en este caso yo me lo voy guardando para consultar. Y que la cantidad de cada tipo de pila usada no sea negativa ni supere 99.000. Ah, pará, entendimos mal entonces. Porque esta total de todas las pilas tiene que ser mayor que cero. Ahí está bien. Entonces esto tiene que ser mayor que cero, no tiene que ser mayor que 350 kilos. Y de cada pila no tiene que ser mayor que 99.000. Ok, ahí estamos. Ahora sí, cero de salinas puede haber, pero si anoté a la universidad, si yo la voy a ingresar, aunque sea una pila, me tienen que haber mandado de todas estas. Ahí está. Ahora queda consistente. Y cuando un dato cualquiera no sea válido, el programa debe solicitar el ingreso del mismo para asegurar su validez. Agarra e ingresa, che, me ingresaste un valor negativo de pilas, no es consistente, entonces ingresámelo de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, hasta que lo metas en el valor que corresponde. 100 veces, y bueno, no seas salame, ingresalo hasta que pongas un valor correcto. Bueno, ¿se va entendiendo cómo se hace el análisis de todo esto? Sí. Bueno, Anotando esta es la parte de análisis. Yo voy anotando y voy extrayendo de acá lo que me importa y lo voy poniendo. Chamullo, que el análisis de la universidad que quiere hacer esto y no sabe porque quieren que qué sé yo qué, eso. Chamullo no me sirve en análisis, ¿no? Sí pueden poner mínima información, programa para clasificación de pilas, ¿no? Y poner específicamente la información valiosa para el proyecto que vamos sacando acá, ¿no? Y si quedan dudas, las anoto. Y después cuando las aclare, pongo la aclaración. Una vez que seguimos adelante, no voy a continuar hasta el final, pero una vez que analizando de esa manera todo esto, que destreparon, hicieron la disección del enunciado del trabajo práctico y escribieron análisis, ahí se pasan a la parte de ¿cómo se llama? De especificación. ¿Qué quiere decir? Bueno, programa para clasificación de pilas, utilizado en la fabricación de metales recuperados. Listo, bárbaro. Entradas. Bueno, ingreso de datos. Lo que es ¿cómo se llama? Primero, un ingreso único al comienzo de todo, de cada vez que se ejecute el programa,
se ingresa el mes y el año. Después, muchas veces se pide nombre de universidad, gramos de pila de este tipo, del otro tipo, del otro tipo, del otro tipo. Todos estos tienen que estar validados con tal y tal y tal y tal, con tales condiciones. Todo esto que está puesto acá lo ponemos ordenadito, como las condiciones. Y digo, bueno, a ver, ¿cómo se presenta? ¿Qué va a ver el operador cuando esté ingresando los datos? Y bueno, en algún momento va a ver que primero le pidió el año, el mes, después le pidió el año, después le puso los datos de un dado, pilas salinas, pilas alcalinas, y unidad de Quilmes, pilas salinas, pilas alcalinas, bla, bla, bla. ¿No? Así lo va a ver. Esa es la parte de ingreso de datos. Esas serían las entradas. Procesamiento de la información. Y bueno, más adelante tienen descrito ustedes. Con el dato ingresado de tal cosa se calcularán. Con tal fórmula, escriben la fórmula directamente, ¿no? Se calculará tal dato, tal otro, ¿no? Como las unidades que se ingresaron están expresadas en gramos y después tengo que imprimir las cosas, no sé, kilos, ponele, no sé. Entonces tengo que hacer tal conversión y pongo la fórmula de la conversión. Todo bien detalladito, para que nadie, por más desorientado que esté o distraído que esté, tenga excusa para decir que no lo pusieron ahí, ¿no? Y después se va a imprimir, ¿qué cosa? El informe que va a constar de qué cosa, de esto y aquello, expresado en tales unidades. Y hacen ahí, también se meten en el Word y escriben cómo aparecería una pantallita de ahí, cómo se vería en pantalla. Todo bien redondito, y eso va a formar parte de qué cosa. Lo último que dijiste de salida de datos. Sí, no, pero todo eso, el ingreso, el procesamiento y la salida de datos va a formar parte de lo que es la especificación. Ok. Quiere decir que, a ver, ¿alguien me puede decir usted? Yo no sé si lo tiene o no lo tiene habilitado. ¿Alguno puede entrar al campus? Sí. ¿Pueden acceder al enunciado del trabajo práctico? Ahora me fijo. Sí, yo ¿Sí? estoy entrando, puedo. Pueden, bárbaro, entonces lo tienen, lo pueden descargar, incluso pueden empezar a curiosear sobre esto. De esa manera, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mandar dentro de un rato un link para que me manden, carguen los integrantes de cada uno de los equipos. No hace falta que lo hagan hoy, pueden ir haciéndolo todo el fin de semana, algún día de la semana dejar habilitado. Me ponen quiénes son los integrantes, así ya lo tenemos organizado esto. Comuníquense entre ustedes, todo el mundo tiene que estar en algún equipo, ¿está? Para eso tienen WhatsApp, para eso tienen los mails, ya tienen ustedes los mails de toda la comisión, dicen, che, nosotros somos 2, necesitamos más gente en nuestro equipo, che, yo me quedé colgado, no conozco a nadie, ¿a qué equipo puedo ir? Organícense, conózcanse, laburen entre ustedes son todos colegas en todo esto y van a tener que, en algún momento, seguramente más adelante en la carrera, van a seguir en contacto. Así que háganse amigos. Profe, Sí, diga. ¿uno solo del grupo tiene que mandar, o sea, los integrantes o cada uno manda a los integrantes? No, mándenme uno solo, mándenme, no me mandan 10 veces distintas el mismo grupo. Organícense ustedes y cuando tengan los grupos armados, no me lo metan así atropelladamente ahora dentro de 10 minutos. Fíjense, esperen un cachito, si capaz que adoptan algún miembro nuevo, y no sé, bueno, después, el trámite del fin de semana, al principio de la semana que viene, me lo van cargando. ¿Correcto? Profe, una Sí. consulta. ¿El Sí, modelo diga. lo está subido en el campus? ¿Qué cosa? El modelo de la presentación que hiciste hace un ratito. No, en la presentación se las voy a pasar ahora por mail. Dale. ¿Está? Bien. Y esa COSIRRE primera, a ver, número 1. Número 2, se lo voy diciendo ahora, para la semana que viene, nosotros ya estuvimos laburando bastante con el
apuntes de la materia, unidad 1 y unidad 2. Quiero que vayan leyendo unidad 3 de la materia. Incluso hay también algún video en YouTube del tema de funciones, que está en el link que ya les mandé. Pueden ir viéndolo como para ir adelantando. ¿Correcto? ¿Mm? Dale, dale. Muy bien. Llegamos hasta aquí, gente. Abrazo a todo el mundo. ¿Tienen alguna otra cosa más para...? El lunes, unidad 3 para el lunes. Sí, señor. Unidad 3 para el lunes. Esperen. El lunes, ya se los dije, de ahora en más, hasta nuevo aviso, vamos a estar haciendo lunes presencial, jueves virtual. ¿Estamos? La clase larga presencial. Dale. Sí, Dale, Vamos. dale. Nos vemos. Muy bien. Bárbaro. Gente, hasta el lunes. chau, chau, nos vemos. Nos vemos. Hago, profe. Chao. Chau, chau.